Bueno, buenas noches a todos. Entonces, el día de hoy vamos a mirar unos ejercicios, la elaboración de esos ejercicios para hacer repaso de los temas que se han visto de pronto hasta la fecha con respecto a las actividades evaluativas que se han realizado. Entonces, uno de los ejercicios que se resolvió, que se encuentra en el libro de Fundamentos de Programación, es el 5.10, que indica lo siguiente. El ejercicio dice, una estación climática proporciona un par de temperaturas diarias, una máxima y una mínima. ¿Qué quiere decir? Que por día yo debo ingresar dos temperaturas. No es posible que alguna o ambas temperaturas sean 9 grados. Quiere decir que si una de las dos es 9 grados, pues va a generar o se presenta un error. La pareja fin de temperaturas es 0,0. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo ingrese el máximo 0 y el mínimo 0 para uno de los días, ahí ya termina. Sería el último día que se ingresaría a temperatura. Se pide determinar el número de días cuyas temperaturas se han proporcionado. Entonces, no dice cuántos días específicamente es que yo voy a ingresar la información, sino que voy a ingresar varias temperaturas y por eso al final yo tengo que decir cuántos días fue que se hizo el ingreso de esos datos. Debo calcular la media de la máxima o de las máximas temperaturas y la media de las mínimas. O sea que debo tener el promedio de las máximas temperaturas y el promedio de las mínimas temperaturas. Debo indicar cuántos errores se presentaron o cuántas veces hubo error de acuerdo a los datos ingresados, que alguno haya sido de temperatura 9. Y estos errores, ¿qué porcentaje representa con respecto al total de las temperaturas? Entonces, ¿qué propuesta se ha hecho? Como les digo, a veces le toca a uno leer, releer y nuevamente leer, porque puede ser que alguna cosita o no quede clara o se olvide y quede por fuera. ¿Yo qué hice realmente en este caso? Cuando yo estaba solucionando, yo dividí la pantalla y yo mantenía el enunciado a la vista y cada vez que iba a solucionar, volví a revisar el enunciado. ¿Ya? No simplemente me puse a realizar una posible solución porque yo necesitaba determinar si lo que estaba en el enunciado yo lo iba a cubrir con mi posible solución. Entonces, por ejemplo, para yo determinar ciertos datos, yo miro el enunciado. Entonces, necesito ingresar dos temperaturas, temperatura máxima y temperatura mínima. Entonces ya sé que esas son mis primeras variables. Como son temperaturas, estas temperaturas pues van a ser de tipo real, porque yo puedo tener datos de 28.5, de menos 30.3, bueno, etcétera. Entonces, son de tipo real. Como yo necesito calcular la media o el promedio de esas temperaturas, pues entonces voy a sumar todas las temperaturas máximas y voy a sumar todas las temperaturas mínimas. Ahora, con la suma de estos datos, puedo calcular la media de las máximas y la media de las mínimas. Y también necesito el porcentaje de errores que me representa pues los posibles errores que se presenten de acuerdo a la solicitud del enunciado. También necesito el número de días, porque él me va a ir contando los días, y el número de errores, ¿ya? Pero, ¿qué necesito yo para que cuando yo digite máxima 0, mínima 0 y termine de pedirme datos, entonces yo genero una variable que es la de control, más o menos como ahorita tenía el compañero, una variable de control. Yo la llamé bandera, pero esta variable es una variable de control para que en algún momento, cuando digite cierta información, él pare y ya no me pida más datos.
Entonces, inicialmente, pues bueno, coloco un título, como ustedes lo quieran hacer. Recordemos que esto es un mensaje. Y a bandera le asigno 1. ¿Para qué? Para que cuando entonces ya entremos aquí al arreglo, perdón, a la estructura de repetición, entonces esta condición sea verdadera. ¿Bandera es igual a 1? Sí. Entonces, mientras bandera sea igual a 1, haga. Entonces, el número de día arranca entonces con 1, porque es el primer día. Y lo que le decía yo al compañero, ingreso la temperatura mínima, ingreso la temperatura máxima. Ingreso las dos temperaturas. Ahora que tengo que mirar, si la temperatura mínima es diferente de 0 o la temperatura máxima es diferente de 0, recordemos que las dos tienen que ser 0, las dos, ¿ya? Entonces, si una de las dos es 0, pero la otra no, entonces él sigue acá, ¿ya? Si las dos son 0, entonces todo esto se vuelve falso y saltaría acá al si no, ¿ya? Cuando las dos sean 0. Pero aquí yo miro, si una es diferente de 0 o la otra es diferente de 0, entonces ahora vengo acá. ¿Y qué tengo que mirar? Si mínimo, la temperatura mínima es 9 o la temperatura máxima es 9, entonces recordemos que acá dice si alguna o ambas son 9 grados, entonces es un error. Entonces por eso, esta es 9 o esta 9 o las dos, entonces viene aquí. Y pues no me haría esto, porque los errores no suman. En este caso los errores no suman. Si ninguna de las dos es 9, quiere decir que están bien, vienen acá. Ahora entonces me suma las temperaturas máximas y me sigue sumando las temperaturas mínimas. Entonces, lo mismo sucede si las dos son 0, pues viene para acá y bandera, le asigno 0. ¿Y qué vendría haciendo? ¿Bandera es igual a 1? No, entonces ya no me pediría más temperatura y ahí se saldría. Mientras bandera sea 1, me sigue pidiendo los datos. Sigue pidiendo, sigue pidiendo. Cuando sea 0 se sale. ¿Y qué estoy haciendo entonces acá? La media de las máximas es la suma de las temperaturas máximas dividida la cantidad de días que se ingresaron temperaturas. Aquí lo único es que la última, que sería 00, también la tendría en cuenta. ¿Ya? Habría que ver otra opción si no quiero tener en cuenta esa última temperatura. Para este caso sí la tendría en cuenta. Lo mismo con la mínima. Suma las mínimas y pues la cantidad de días lo divide de acuerdo a la información que ya se ingresó. ¿Cuál es el porcentaje? El porcentaje es una regla de 3 simple, ¿ya? El número de días es el 100%. Entonces, el número de errores, ¿qué porcentaje es? Entonces, la fórmula es errores por 100 dividido el número de días. Eso me da un porcentaje de errores. Y finalmente, entonces ya que le digo, número de días, tantos días, la media de la temperatura máxima, la media de la temperatura mínima, el número de errores y el porcentaje de los errores. Entonces ya imprimo al final después de hacer todos los cálculos. Preguntas, por favor. Opiniones, sugerencias. La parte de pues, cuando hago un error, ¿Mm? cuando hago un error, se pone bandera igual a 0, ¿o qué pasaba ahí? No alcanzaba a ver. Cuando él genera un error, recordemos que el error es cuando el mínimo es 9 y el máximo es 9. Acá está que el error es si alguna o ambas temperaturas le coloca 9 grados para el sistema, según lo que se solicita, entonces va a ser un error. Entonces, si este o este es 9, se suma el error, pero no se suma como temperatura.
Y entonces, como no entra acá, a esta parte no entraría, entonces bandera sigue siendo 1. Vuelve acá, bandera es igual a 1, sí. Entonces, otro día, les pide los datos. Vuelve y los pide. Aquí no se suma la temperatura cuando alguno de los dos sea 9, que eso es lo que yo entendí. Por eso dice, no es posible que alguna o ambas temperaturas sean 9, ¿ya? Y acá dice, el número de errores, temperaturas de 9, entonces, por eso es, si esta o esta es 9, lo que hago es sumarlo como un error, pero no lo sumo como una temperatura, ¿ya? Ellos dicen que eso es un error, entonces no se suma como una temperatura, pero sí se suma como un día, porque ese día se metió el dato y pues entre los datos que se proporcionaron, pues estaba un 9 como máximo o como mínimo en alguno de los días. Entonces se van sumando, se van contando los errores. Cuando ya le ingreso mínimo 0, máximo 0, entonces él viene y dice, mínimo es 0 y máximo también es 0, entonces esto se vuelve falso. Quiere decir que viene para acá, para este sí no. Entonces a bandera le asigna 0. Cuando le asigna 0, entonces él viene acá otra vez y le dice, bandera es igual a 1, no. Bueno, entonces se sale. ¿Ya? Que como les decía, esto es una variable de control. Esta variable de control es la que me determina la parada. ¿Cuál es la parada? Pues esta pareja que asumo yo, dice el enunciado, pareja fin. La pareja fin es cuando yo debo determinar cuándo paro o cuándo no voy a solicitar más datos. Entonces esa es la pareja fin. ¿Cómo lo hago? Genero una variable de control. Como les digo, yo le llamé bandera, que cuando ya los datos son 0, 0, la convierto en 0 y aquí la condición ya no se cumple. Entonces, por lo tanto, ya sale, se sale. ¿Ok? Profe, justamente Dígame, tiene que llamarse la variable control bandera o puede tener otro nombre. puede tener el nombre que usted quiera, pero que usted sepa para qué está siendo utilizada. En el caso del compañero utilizó, él la llamó como CNT, algo así. O sea, la llamó una variable, la llamó control, pues, por decirlo así. Usted la puede llamar control, usted la puede llamar parada. Yo he visto autores que le llaman parada a la variable que va a generar pues esa parada. Yo la llamé bandera, pero usted la puede llamar como usted necesite o como usted crea que le va a dar mejor resultado para el uso de su solución. ¿Ok? Lo otro, miren, máximo, mínimo, pues la palabra como tal va con tilde. Ya, o sea, la palabra como tal va con tilde, pero no nos olvidemos que como variable no es permitida esa tilde. A mí yo escribía y el mismo sistema me estaba corrigiendo, pues porque es un editor de texto. Ustedes saben que Word es un editor de texto avanzado y él le sugiere o le hace la corrección automáticamente. Entonces me tocaba volver, corregir, quitar la tilde y continuar. Y así me tocó en todas, ¿ya? Entonces, ojo con eso, que el mismo sistema o lo inicializa con mayúscula o le coloca la tilde o cosas así. O es más, usted crea la variable eh, posiblemente con alguna cosita adicional y el sistema se la cambia. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Ok? ¿Quién más? ¿Alguna otra opinión? ¿Alguna otra? Pues, si no tienes Dígame. ninguna duda, yo quiero mostrar la otra. Yo hice pues la otra ahí más o menos. Yo lo que ¿Quiere voy. mostrar? Listo. No hay problema, listo. Puede compartir. Con mucho gusto, hágale.
Ahí están viendo. Sí, señor, ahí lo estamos viendo. Bueno, aquí está la 13. Dice, se pretende leer todos los datos. Se le pretende leer todos los empleados de una empresa situada en un archivo de empresa y a la terminación de la lectura del archivo se debe visualizar un mensaje que diga existen trabajadores mayores de 65 años en un número de tal número, pues. Ahí se coloca el número de los trabajadores mayores de 65 años. Y pues, o sea, esto yo bueno, aquí el inicio. De ahí, pues, declaré la variable entero, una variable n, que es la que guarda el número de empleados. Esta es la iteración. Bueno, la que usted puso como bandera, yo le puse iteración, una I. Ok. Esta es la de... A ver, esta es la de... Ah, esta es la de... Donde guarda la edad. La edad, bueno. Y el total que lo inicializa en 0. Hay un texto ahí, escriba, dice Brian, y ahí escriba el número de empleados. O sea, le pregunta al usuario el número de empleados y lee la variable n. Y lo guarda en la variable n. De ahí uso el La estructura para o el ciclo, un ciclo de repetición, muy bien. la para eso. Entonces ahí la iteración, bueno, no encontré el coso de el de asignación. Ahí le asigné 1 y le puse que i, mientras i sea menor o igual a n, entonces siga repitiendo. Pues. Y pues el i sigue sumando. Y ahí entonces escriba la edad del empleado, escriba la edad del empleado número, aquí se pone el número por ejemplo, aquí sería 1 porque yo lo coloqué que mostrara la i, y la i está en 1. Y mientras se va sumando, va colocando el empleado 2, el empleado 3, etc. Y se va guardando, se guarda en E, y ahí dice, si L es mayor a 65, entonces a total, agréguele 1. Y así. Y, en sí. Bueno, ahí va calculando, pues. Y aquí termina el bucle, hasta que termine el bucle y ahí escriba, existen trabajadores mayores de 65 años de edad en un número de, y ahí muestra el total. Muy bien, excelente, Ahí Brian. muestra el total y el final. Ahí usted sabe que no es final. No es final, sino solo fin, ¿no? Fin. Y pues, ahí me aseguré que estuviera bien, pues lo hice, lo compilé en C, pues, como para verificar que... Muy bien. Miren, lo que hizo Brian está excelente. Es una solución, ya que como el enunciado lo dice, es un número X de empleados. No especifica, es más, el enunciado, por decirlo así, pues lo deja volar a su imaginación, porque él le dice desde un archivo, trae desde un archivo la información, imagínense, de repente uno dice como que, uy, carajo, ¿no? Ahí es simplemente ver cómo se soluciona porque trae información de algún lado. Entonces, él pide el número de empleados, lo de la variable de la edad, por eso yo les digo, o sea, no está malo, pero es mejor cuando usted utiliza el nombre de una variable de forma específica. A pesar de que, de que el compañero Brian fue el que hizo esta solución, él se estaba olvidando para qué era E. Cuando volvió y leyó, E es para guardar la edad. Entonces, si usted le hubiera puesto edad, ya no tendría que estar buscando o mirando, sino que ya sabe, edad es para yo guardo la edad,
N para el número de empleados, bueno, etcétera. Entonces, lo que estás haciendo en este momento, Brian, no hay problema porque es un ejercicio corto. Pero imagínate cuando sea un ejercicio muy largo, donde tú cambias una variable y haya una cantidad de cosas por cambiar. Entonces, de entrada, lo ideal es utilizar nombres de variables que le generen ese conocimiento de qué hace ese dato. Entonces, Brian pide los números de empleados y entonces I es la variable de control para el ciclo. En este caso, el ciclo para. Entonces, para I desde 1, Entonces, él hace ese ciclo y ahí va contando, de acuerdo a la información que se pide, cuántos hay mayores de 65. Y así, excelente. O sea, ¿qué pide Brian? La edad. Ahí no le dice, el enunciado no le dice, pida el nombre, pida el apellido, pida la dirección, pida si se hizo la circuncisión, pida si es virgen, no pide nada de eso. Pide o le dice, mire cuántos hay mayores de 65. Ya, sencillo. Así, eso es lo que hizo el enunciado. No tiene por qué usted desviarse de algo que no está, porque entonces va a generar posiblemente más confusión, más enredos, más conflictos. Entonces, edad, mido con ese dato que se cumpla tal condición y al final le digo cuántos son los mayores de 65. Muy bien, Brian. Excelente. Entonces, deja de compartir, les muestro lo que yo hice, que difiere un poco de lo que tú tienes, pero difiere por otra razón. Entonces, miren, ¿por qué difiere el mío? Porque en mi caso yo simplemente pensé, yo dije, no, pues pongamos un número X de trabajadores. Entonces, simplemente aquí yo puse cantidad de trabajadores mayores de 65 y lo puse hasta 100. O sea, yo le puse un número fijo. Brian le dice al usuario, ingrese cuántos trabajadores va a ingresar. Muy bien. Entonces, ingrese, aquí yo simplemente puse un número fijo. Ingrese la edad del empleado. Lo que hizo usted con el número de empleados está muy bien. Ingrese la edad del empleado 1, 2, porque va mostrándolo. Entonces le da edad. Entonces lo que les digo, número de trabajadores mayores. Este es el nombre de la variable. La variable edad. Y yo utilicé X para el control de la estructura. Entonces va de 1 a 100. A X, asignale X más 1. Y listo, comienza a pedir edad y comienza, si edad es mayor a 65, le suma 1 a número de trabajadores mayores, número 1. Y finalmente existen trabajadores mayores de 65 en un número de tantos trabajadores. Listo. Excelente, Brian, muy bien. Vamos bien, ahí vamos bien, muchachos. O sea, bien, Luis. Ya sabe, Luis, que es un poco más de práctica y como usted lo menciona, y lo importante es la lógica, pero que esa lógica le lleve a la solución que está pidiendo el enunciado. ¿Listo? ¿Quién más quiere compartirnos, por favor? ¿Alguien más, porfa? Bueno, vamos a mostrarle entonces otro de los que habían propuesto, la posible solución que yo leí a esa propuesta. Y si la tienen, pues entonces la miran a ver. Entonces el otro, había uno que, el 515, se desea conocer una serie de datos de una empresa. Aquí sí dice cuántos empleados son. Y de estos 50 empleados, entonces, ¿cuántos ganan tanto
salarios altos, cuánto ganan entre tanto que salarios medios y cuánto ganan menos de tanto, salarios bajos. ¿Ok? Entonces, como les digo, yo siempre mirando el enunciado para que de pronto no se me escape nada. Eso es lo que uno espera. No falta que de pronto algo se le quede por ahí volando. Entonces lo tiene uno aquí siempre presente. Y entonces, ¿qué necesito? La cantidad de salarios altos, la cantidad de salarios medios, la cantidad de salarios bajos, la variable de control para el ciclo y el salario. Lo mismo, simplemente me dice, dígame cuántos hay de altos, de medios y de bajos. No me pide nada más. No me pide direcciones, teléfonos, no. Simplemente dígame cuánto hay de cada uno. Entonces, dentro del ciclo que va de 1 a 50, porque este sí me dice que son 50 empleados, comienzo a pedir el salario. ¿Y este salario qué hago? Lo verifico. Salario es menor a 100,000, entonces es un salario bajo. Si no, salario está entre 100,000 y 300,000, entonces es un salario medio. Si no, salario es mayor o igual a 300,000, entonces es un salario alto. Entonces, aquí en este ciclo, cada vez que ingresa un salario, pues está haciendo este tipo de verificación. Finalmente, pues sale acá y le dice la cantidad de salarios altos son tal, de salarios medios son tal y de salarios bajos son tal. Listo. ¿Cómo lo ven? Pero, profe, yo esa la leí una y mil veces y realmente no, ahorita o fácil que se ve. Profe, ¿me escucha? Sí, señor. Ahora le iba a compartir, pero como no estaba no tiene la casa, pero igual yo los comentarios me confundí, o sea, me estaba quedando así, pero lo puse, güey, un poquito arriba, entonces ahí sí, ahí mire que me quedó malo. Y yo definí la variable como tipo real, ahí también me confundí, y era Ah, entero. ya. Sí, o sea, en este caso, porque como es cuántos son, cuántas personas, entonces la cantidad de personas con salario alto, con salario medio y con salario bajo, pues son enteros, porque son personas. Ahora, el salario, ese sí es un real, porque sí, pues puede ser que haya salarios con centavos, ¿no? Por decirlo así. Entonces, por eso ese sí se toma de tipo real. Ya, claro, tú puedes usar real también, no hay problema, pero hay que tener cuidado, pues, de por qué se utiliza cierto tipo de dato y por qué se utiliza otro tipo, si es el caso. ¿Listo? Bueno, profe. Listo. Ok, listo. ¿Quién más tiene alguna propuesta, quiere compartir? Yo tengo varios ejercicios, pero no lo ¿Tiene tengo otro? pero no lo tengo en pseudocódigo. Tengo, ¿En qué lo tiene? ¿Lo tienen que en C o en PCI? en C, en C los tengo. Muéstrelo. Hágale, muéstrelo. Mirándolo, no hay problema. Profe, tiene que ser de
de lo de estructura de repetición. Pues no sé, ¿qué nos querías compartir? Ah, pues de esa tendría... Muéstralo y lo explica, pues, hágale. bueno, esta es... digo. Bueno, en este, pues, aquí va a calcular el área del círculo. Ah, no, pues este es el taller que usted había dejado. De calcular el área del círculo, del área del Ok. triángulo. O sea, explícalo y si de pronto has entendido mejor el tema, nos muestras o nos comparas qué sería con pseudocódigo. Por ejemplo, in main, con la llavecita que abre, eso es lo que tenemos como el inicio. OPC y OPC2 son las variables de tipo entero y pues en C se utiliza in. ¿Sí me entiendes? Explícalo. Para que ellos sepan qué hiciste ahí o qué está ahí plasmado. Bueno, pues aquí en C primero se comienza con una librería y todo eso. Aquí ya empieza la función principal, que sería el inicio, pues. Aquí esto, que sería entero, coloqué dos variables, opción y opción 2. Esto es real, y aquí es, igual, bueno, varía una variable real que coloqué área, radio, base y altura. Y aquí coloqué una variable, digamos así, estática o constante, pues, que no cambia, pues, que es el pi, que es 3.14. Y pues, de aquí, toda la operación la hago en una estructura de repetición, que es el haga mientras. Aquí sería el do. Aquí, este sería escriba, el print, escriba. Puede medir la calculadora. Aquí elige la opción que desea realizar. Aquí están todas las operaciones, calcule el área del círculo, del triángulo y del rectángulo. De ahí, la persona digita el número de estos, pues, de la opción, y se guarda en opción 1, que es la variable entera que había creado acá. De ahí abro un menú, que sería, aquí sería en switch, donde él lee la opción que marcaron acá, la opción. Y dependiendo de la opción, así se dan los casos. Por ejemplo, el caso 1, que es del triángulo, es del círculo. Ahí escribe que va a calcular el círculo y dice cuál es el radio. Pues esa sería la fórmula. Y después la guarda en radio. Y ahí dice, si radio es menor o igual a 0, pues se da un error. Y dice que el número ingresado pues es igual o es menor o igual a 0. Ya que pues si es igual o menor a 0, pues no se puede hacer la operación. Y dice si no, pues ahora sí continúe con la operación, que es radio igual, y se divide, se saca raíz cuadrada, algo así. Sí. Y ahí dice que el área igual al radio por el pi, que el pi es este de acá que haya puesto antes. Y de ahí imprime el área del círculo E y pone el resultado, que es área. El caso 2 también, calcula el triángulo, digite la base y se guarda en base, y dice si base es igual a 0, es menor o igual a 0, entonces indica error. En todos los casos, obviamente si es menor o igual a 0, siempre va el error, en todos los casos que puse. Y aquí, esta es la fórmula, ahí le pide digite la altura, se guarda en altura, y decía altura es menor o igual a 0, entonces, esto ya lo he hecho. Bueno, si no, pues área es igual a base por altura.
dividido, y ahí haría el área del triángulo de el valor de área. Caso 3 sería el rectángulo, que sería base por base, base por altura nomás, no se diría. Y ahí le muestra el resultado de área. Y pues aquí puse que el default, que pues si pues marcaba otra opción, entonces le diera que la opción ingresada no es correcta. Y aquí dentro del bloque de repetición puse cuando termine de hacer la operación, le diga al usuario si quiere volver al menú anterior, que sería todo lo que veía anteriormente. Y si el usuario marca 1, pues se va al menú. Y si marca 2, pues bueno, ya para la operación. Aquí lee la opción que eligió, si eligió 1 o 2, y el scan que se guarda en opción 2. Y aquí dice, mientras opción 2 sea igual a 1, entonces se repite el bucle. Ya si es igual a 2, entonces ya se sale, y aquí le iría hasta pronto. Es algo así, no sé si ven en la compilación. ¿Sí se ve la pantalla? Sí. Sí. Algo así, pero hace algo. Y aquí le menú, si quiere volver, le hunde 1. Y puede calcularnos otra cosa. Y ya si no quiere volver, le hunde el 2. Y ya sale y dice hasta pronto y ya termina. Pues ese sería Muy bien. Ese era el taller 4. Muy bien, Brian. ¿Alguien tiene algún comentario? Una pregunta. Aquí, Hágale. ahí en el que... Espérate, lo cerro. Bueno, Ya. bueno, y lo compartes. Ok. ahí está. Hable, Gabriel. Pues sí, ahí en el que dice print, que me imagino que es el que significa escriba, creo yo. Bien. Dice el área digamos, del círculo es, y aparece un porcentaje, .2 F. ¿Qué quiere decir eso? Pues esto es para que aparezcan dos decimales. Como es flotante, se utilizan pues, los decimales y todo. Entonces, serían números reales. Pues. En los reales serían con decimales. Si yo le pongo .2, me muestra nomás 2 decimales. Ya si yo le pongo .3... Ya. Para que no siga la seguidilla larga, sino se queda nomás con Tengo que fuera decimal. periódico o algo así, mostraría un poco de número. Entonces yo nomás quiero 2. Me muestra nomás 2 ya. Ya entendí. Muy bien, excelente, Brian. Exacto. La idea es que si aparece 5 puntos, como dices tú, 15, 38, 45, bueno, entonces aparezca solamente 5.12. Ya, solamente con 2 decimales. Correcto, muy bien. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, les voy a apuntarles otrico. Gracias, Brian. Bueno, entre las propuestas que se habían hecho, estaba este que también les dije que lo miraran. Esta es la serie Fibonacci. La serie Fibonacci, él tiene el primer número y el segundo normalmente ya viene definido. El primer elemento o el primer término de la serie es el 0 y el siguiente elemento es el 1. Y después para el siguiente elemento yo tengo que sumar el primero con el segundo, entonces el siguiente elemento es 1, pero después para el siguiente elemento tengo que sumar los dos anteriores. Entonces si yo tengo una serie, Fibonacci arranca 0, 1, después aparece otro 1, que es la suma de los dos anteriores, después aparece el 2, porque es la suma del 1 y el 1 anterior, después aparece el 3, porque es la suma del 2 y el 1, después aparece el 5, porque es la suma del 3 y el 2, ¿ya? Y entonces él va haciendo así la serie. Entonces, en esta posible solución, él me muestra la serie.
¿ya? Ingresa la cantidad de términos. Entonces, si yo le digo 5 términos, pues me va a mostrar 0, 1, 1, 2, 3. Ahí hay 5 términos. Eso es lo que me mostraría con este ciclo. Entonces me va mostrando, pero ahí dice calcular el enésimo. O sea que, ¿qué quiere decir? Que él simplemente le dice, muéstreme el término 10 o el término 7. No muéstreme los 7 términos, no, muéstreme el que sería el que esté en la posición 10 o el que esté en la posición 15. Esta solución me los mostraría a todos, ¿ya? Pero entonces otra posible solución sería esta, donde ahí sí no los muestra a todos, sino que cuando termine de calcular, dice, el último es este, es tal. Entonces miren que la diferencia es, aquí yo imprimo dentro del ciclo, porque lo voy a ir mirando a todos, ¿ya? Pero como yo no necesito todos los elementos, entonces lo imprimo fuera del ciclo, ¿ya? Entonces esta es una posible solución o una posible propuesta para la solución del 512. ¿Alguna pregunta allí? ¿Me preguntas? Bueno, aquí tengo otro, que es el 517. Ese realmente era mucho más fácil. Porque ¿qué dice el 517? Profe, Dígame. en el de arriba usted puso lea n, pero no la declaró en la variable. Ah, muy bien. Muy bien. O sea que si están mirando, algunos ni cuenta dieron, me imagino. Eso. Muy bien, excelente. Exactamente. Se coloca la lectura de una variable y esa variable no está siendo declarada. Ahí Ahí habría puso un un error. error. Correcto. Muy bien. Entonces, eso es lo que yo siempre les digo. Usted tiene que, además de entender el enunciado, usted puede encontrar soluciones en Internet que le dan supuestamente todo, pero usted no puede simplemente copiar y pegar. Usted tiene que analizar lo que consiguió. Tiene que ver si lo que consiguió realmente le sirve. Ustedes tengan cuidado con eso. Es más, usted puede tener todas las variables, unos mensajes muy bonitos, pero resulta que puede ser que el proceso no funcione. Eso ya me ha pasado porque pues yo a veces busco ejemplos y cosas así, pero antes de yo irles a mostrar cualquier cosa o ir así cogiendo porque sí, lo miro, lo analizo. Ah, sí, aquí hay un errorcito, aquí falta esto, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso tienen que estar muy pendientes. Excelente, muy bien. Profe, ¿Quién fue? ¿Quién fue? profe, ¿Quién fue, Torres quién fue que Bonilla. me... Torres Bonilla. Torres Bolí? ¿Chris Michael? ¿Chris Torres? Sí, señor. Sí, señor. Ok, profe, excelente. Dígame. en el texto, o sea, en el pseudocódigo, en el enunciado aparecía un signo un sin en término que aparecía ¿En cuál? allí en escriba, ingrese la cantidad de términos allí en la E. Eso no da error por la signo de Por la falta del de paréntesis. Ok. sí, por la Hay falta de que, paréntesis y ajá. por el signo de ya cuando uno escribe los textos los signos de las comas o las tildes no hacen error. Dentro de los mensajes no hay tanto No hay problema. Bueno, aunque problema. en el lenguaje C a veces le toca a uno buscar una librería que le permita las tildes. Pero como esto es un mensaje, ya No hay no es problema. tanto problema. Exacto. Y El el problema es paréntesis. el problema es cuando sea una variable. Lo que les decía con el ejemplo anterior, si yo esta variable le coloco mínimo con tilde, esta o máximo sí me va a generar un posible error. ¿Ya? En el mensaje
temperaturas, estación, climática, no hay tanto problema porque es un mensaje, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ingresa la temperatura mínima, ingresa la temperatura máxima. Ahí están las tildes. Es en los datos que usted declara como variables, es que no puede ir tildes, ni caracteres especiales, ni espacios. Ahí es Y donde sí profe, se puede ¿por qué generar clima. ¿y por qué es máxima y no máxima? O sea, Aquí, ajá, ahí aparece máximo y acá aparece máxima. a ver, O si aquí donde dice máximo, lea máxima. ajá, sí, ahí sí tiene toda la razón, ahí se me fue. Esa ahí no la había visto. Máximo y acá la puse máxima. Ujú. Esta variable no existiría, correcto. Esa variable no existiría porque la variable la declaré como máximo y acá la estoy utilizando como máxima. Y lo más chistoso es que acá sí la utilizo otra vez como máximo, que es como está declarada. ¿Sí ven? O sea que mínimo, o sea que el error simplemente es en esta. Muy bien, excelente, muy bien. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién me corrigió? Ah, Libardo, Pozo. ¿Libardo Pozo? ¿Sí, Ok, señor? Libardo. Muy bien, excelente. Muy bien. ¿Quién más? ¿Alguien más? Bueno, entonces, como les decía ahí en los enunciados hay algunos que de pronto hay que pues, analizar, de pronto no son complicados. Ya, por ejemplo, bueno, aquí, muy bien, este ya lo pillaron, excelente. En este caso, pues simplemente es decir si un número es primo o compuesto. Y lo chistoso de todo es que cuando un número no es primo, simplemente es compuesto. Eso es todo. No es nada más complicado. A veces la gente piensa, ay, un número compuesto. No, ¿eso qué carajo es? No. Si un número que no es primo, simplemente es compuesto. ¿O qué es un número compuesto? Un número que no es primo. Ya. Es decir, si un número es primo compuesto, entonces, ¿qué debo hacer? Debo coger el dato, ¿ya? Y comenzar a ver si es divisible por el mismo, por uno o por otros más. Si es divisible por el mismo y por el uno, es primo. De lo contrario, si hay por números, por más números que sea divisible, pues no es primo. Entonces, cuando yo hago dentro de este ciclo esa evaluación, a ver por cuáles números es divisible, entonces voy sumando. Si él entra a esta estructura dos veces, o sea que él es divisible por uno y por el mismo, entonces, ¿primo es igual a 2? Sí, es un número primo. Ah, que aquí entró más veces. Entonces, ¿primo es igual a 2? No. Ah, entonces es un número compuesto. Ya. Eso era todo. Y eso está acá. Es el último, el 517. Que simplemente dice, dado un entero positivo, n mayor a 1, comprobar si es primo o compuesto. No más. ¿Qué me faltaría allí de acuerdo al enunciado? ¿Quién me dice qué me podría estar faltando en esta solución? Profe, que ¿Nadie? no determinó si el número es positivo. Casi, casi. O sea, por ahí es la cosa, pero le falta un detallito nomás. O sea, un pedacito ahí de un pelo de rana calva. Profe, Pero por ahí es usted la cosa. puso en la variable la letra Y, pero abajo no veo dónde la haya resuelto. En la variable está X y puse la letra Y, pero no, sí, no la utilicé. Acuérdense que en algún momento les dije que es mejor que sobre y no que falte. Yo la utilicé porque pensé que de pronto la iba a necesitar y pues realmente no la utilicé.
Ese no es tanto el Eso. problema. Pero de pronto lo que dice Luis, no determiné si el dato ingresado es mayor o igual a 1. O en este caso, ahí dice mayor a 1, ni siquiera dice igual. Dices mayor a 1 para decir si es primo o compuesto. O sea que yo, antes de hacer esto, todo esto tenía que haber puesto, si n es mayor a 1, hágalo. Si no, no se puede, error, no se puede porque no es un entero. ¿Sí me entienden? Excelente, muy bien. ¿Quién más? Creo que no hice más, no alcancé a hacer más. ¿Alguien más? Bueno, muy bien, ok, muchísimas gracias. Entonces voy a parar la grabación. Gracias.